amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo para mí poderme dirigir a ustedes en este día, deseándole las más ricas bendiciones. Y les invito en esta hora para que esté allí en su casa junto con su familia, podamos ofrecer la mejor adoración en este día al Señor. Dios les bendiga y te invito para que ahí en tu casa puedas también leer la palabra de Dios, porque este es el lugar que Dios ha escogido hoy, y aprovechemos este tiempo de confinamiento para que tú con tu familia podamos adorar a nuestro Dios. Y te invito para que busques en tu Biblia, en Isaías 55, el versículo 6 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Mi hermano, el Señor está cerca, está ahí en tu casa, porque su palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Entonces te invito en esta hora para que allí puedas levantar tu mano como si estuvieses acá en la casa del Señor, ahí en tu casa, porque tu casa ahora es la casa de Dios. Te invito ahí para que puedas levantar tu mano y puedas dirigirte a nuestro Dios en adoración. Bendito Dios que estás en los cielos y en medio nuestro, Señor. Te pido en esta hora, mi Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor, de mis hermanos que nos ven en las redes sociales en esta hora. Mi Señor, extiende tu mano de poder sobre ellos, su familia, para que en este día, Señor, tú des entendimiento, que abras sus oídos, Señor, para lo que hoy tienes, Señor, para ellos. Este es el mejor momento, mi Señor, para que tú, Señor, tu misericordia se extienda, Señor, a todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Mira, Padre amado, bendice aún aquellos, Señor amado, que en esta hora nos están viendo y que todavía no te conocen, porque esta es una oportunidad que tú estás dando, Señor, a cada familia, Señor, para que cada uno de ellos, Señor, podamos un día llegar a tu presencia. Ahora, Señor, recibe toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración, porque es tuya. A ti te pertenece, mi Señor, y a ti la daremos siempre, Señor. Y abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú te regocijes, oh Dios amado, por medio de estos cánticos que hoy queremos ofrecer a ti, mi Señor, porque es para ti, Señor, para tu honra y tu gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermana, y allí donde estás, te invitamos que una vez más nos acompañes a declarar estas alabanzas de bendición para nuestro Dios, y que allí donde estás, en cada uno de sus hogares, puedas exaltar junto con nosotros el nombre de nuestro Padre. Amén. Y decirle: Señor, te pedimos que llenes nuestra casa, que llenes cada uno de los lugares, Señor, con tu gloria, con tu presencia, Dios. Llena, Señor, nuestros corazones cada día, Dios. Sálvanos.
porque sabemos que donde tú estás, Señor, tú lo llenas todo, Jesús. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Mi hermano, y allí donde estás, te invito a que puedas levantar tus manos y a empezar a expresarle palabras de agradecimiento al Señor. Empezarle a decir con todo tu ser cuánto le amas, cuánto le adoras. Señor, te adoramos porque sabemos que tú eres nuestro Dios, porque sabemos, Señor, que en medio de cada circunstancia y de cada dificultad, Señor, tú estás con nosotros. Y Señor, hoy honramos el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Hoy te damos gracias, Señor, porque te entregaste por amor a nosotros, Jesús. Gracias por amarnos primero, Señor. No olvidaré, aún recuerdo cuando tu gracia llegó a mi encuentro y cubrió mi necesidad. Yo me rendí. Me diste paz y un futuro. Mi corazón ahora es tuyo. Tengo amor
Tú, Señor, nos encontraste. Tú, Señor, diste a tu Hijo unigénito, Dios, en propiciación a nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, porque no podemos comprar ese amor, Señor. No lo merecemos. No merecemos, Señor. Pero tú, por tu gracia, Señor, nos has amado y has derramado de tu amor sin condición, de tu amor sin límites hacia nosotros. Y hoy te queremos decir, Señor, te amamos, Señor. Digámoslo una vez más, Señor, te amo. Te amo, Señor. Oh, porque tú nos amaste a nosotros, Señor. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo, te amo. Yo te amo porque me amaste a mí. Gracias, Señor, porque tú nos amaste. Gracias, Señor. Y disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Esa palabra, Señor, que trae refrigerio a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel. En el nombre de Dios amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, amigos que nos están escuchando, ya saben que es una forma de conectarse con la Iglesia Belén y recibir esta porción de la palabra de Dios, donde Él cada día nos alimenta. Es un honor, es para la gloria del Señor estar hoy aquí con ustedes en este hermoso día compartiendo su palabra. Vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 11, 1, dice: muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo, de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Gloria a Dios por esta palabra hermosa
que el Señor nos da en este día. Vamos a estar hablando hoy, mis hermanos, de la fe. La fe. Y el título de este mensaje es la fe que te ayuda a la victoria, que te ayuda a perseverar, que te ayuda a estar continuamente con el Señor. Vemos que el Señor Jesús era amigo de esta familia. Dice que eran una familia de 3 personas, estaba Marta, estaba María y estaba Lázaro, y que Él los amaba. Pero le mandan a decir al Señor que Él está enfermo, y después de varios días es que Él le dice a los discípulos, vamos allá. Cuando va para allá y llega a ese lugar, le salen a recibir Marta y María. Ustedes lo pueden seguir leyendo, donde habla más adelante Jesús, la resurrección y la vida. Y cuando Marta le dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo y que vamos a ver la resurrección más adelante. Él le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? El Señor siempre nos insta a creer, porque el Señor te da la capacidad de establecer un estilo de vida a través de la relación con Él. Y la fe es una fuerza espiritual que nos une al Señor. La fe es lo que te va a activar a ti de ver los milagros en tu vida, de ver lo que Dios puede hacer. Por eso el Señor te dice, para el que cree todo le es posible. Cuando yo me acerco al Señor, creyendo que Él existe, que Él está cerca de mí, que Él me puede ayudar, que Él me puede sanar, entonces puedo ver la gloria de Dios en mi vida. Le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es cuando el Señor hace ese milagro tan grande en Lázaro, su hermano. Y le dice a los discípulos, es mejor así para que ustedes también crean lo que van a ver, el acontecimiento grande, lo que va a suceder. Después de tantos años todavía nosotros estamos predicando y hablando de este milagro tan grande que el Señor hizo en su amigo Lázaro. Pero dice el Señor Jesucristo que todo aquel que cree, todo le es posible. Cuando nosotros estamos en dificultad, pero le creemos al Señor, podemos ver la gloria de Dios. Y por eso dice el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y Él siempre nos insta a creer. Mire esa maravillosa promesa que el Señor nos hace, que cuando nosotros creamos, nuestra familia es de Él. El Señor es grande y es maravilloso. Y es una promesa que cada uno de nosotros la abrazamos cuando llegamos al Señor. Dice también que los demonios creen, tiemblan y huyen. O sea que para el creer, de pronto llegamos a un lugar y cualquiera cree. Si hay una fiesta, hay hombres embriagados y les preguntamos que si creen, ellos dicen que sí, que ellos creen. Pero es que el Señor quiere una creencia más allá. Cuando Él, si miramos la palabra hebrea que habla de fe, está hablando de la palabra emunat. Y emunat quiere decir que vamos más allá del simple creer. Emunat quiere decir, como habla en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Señor quiere que vayamos más allá de solamente el creer. El Señor quiere que tú vayas y vivas la emunat. ¿Qué es la emunat? Ser obediente a esa fe, creer y actuar. Por eso es que la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, porque no solamente tú puedes decir yo creo, yo tengo fe, pero ¿qué obra estás haciendo? ¿Qué se está haciendo? Y el Señor, cuando nos habla de una emuná, es porque quiere decir que tú tienes que mostrar esa fe en tu vida. Es cuando caminamos en plena obediencia a la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra. Cuando tú estás caminando en plena fe,
quiere decir que estás viviendo la fe que el Señor está describiendo en su palabra, que es la palabra emunat, que quiere decir obediencia a la verdad. Estás siendo obediente a la verdad que te ha sido revelada y en fidelidad a quien te ha sido revelado, que es nuestro Señor Jesús. Sabemos que la palabra está revelando la vida del Señor, la obra que hizo y la venida que Él, ahora que Él vuelva, cuando venga a establecer su reino en la tierra. Toda la palabra está hablando de eso. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El Señor vivió la fe en su máxima expresión. Por eso dice consumador de la fe. Él se consumó, en Él se consumó la fe máxima. Entonces vamos a estar hablando lo que es creer, lo que es fe, lo que es don de fe y lo que es fruto de fe. Creer, ¿verdad? Hablamos en Hebreos 11:1. Dice, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener conocimiento de la verdad. Haber experimentado la verdad en nuestras vidas, porque el conocer la verdad y experimentar la verdad son diferentes. Caminar con el Señor, vivir para el Señor. Creer. Ya sabemos que para el que cree todo le es posible. Y solamente con creer nosotros hemos recibido al Señor. Fíjense ustedes, cuando conocimos al Señor y le aceptamos en nuestro corazón, de pronto en diferentes formas, usted lo hizo en una forma, yo lo hice en otra, pero ahí aceptamos y ahí creímos la palabra de Dios, ahí creímos en el Señor. Pero resulta que el Señor quiere que vayamos más allá, que no solamente nos quedemos ahí en creer. Y dice que la fe, ¿verdad? Vamos a hablar de la fe. Dice que la fe es impartida por medida a nuestras vidas. En Romanos 12:3 dice que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros, mis hermanos, y es cuando el Señor, es como esa semilla que Él siembra en cada uno de nosotros, y a medida que tú la pones a funcionar, a medida que tú la alimentas por medio de la palabra, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a alimentar esa medida de fe que te da el Señor, esa fe comienza a crecer de una manera impresionante. Esa fe comienza a dar testimonio de ti, porque tú comienzas a dar fruto, porque tú comienzas a tener la capacidad de obedecer y de serle fiel a la verdad. Esa semilla comienza a crecer en nosotros y se perfecciona por las obras que nosotros hacemos. Eso lo podemos leer en Santiago 2:22. Vamos a estar leyendo ese versículo donde dice que la fe, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando nosotros perfeccionando, ¿de quién está hablando ahí Santiago? De Abraham. Abraham fue probado y él pasó esa prueba tan grande que el Señor le hizo. Y por eso dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Gloria al Señor por esta palabra, porque el Señor sabe. Ahora vamos a leer, dice que la fe debe ser probada por las obras. En Santiago 2, del 14 al 26, vamos a ver, dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Comienza la palabra diciendo. Y el 17 dice, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Cuando tú estás llena de fe, pero no actúas, esa fe es muerta. A veces
ahora estamos en medio de tiempos difíciles. Pero ya nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. El justo por la fe vivirá. Nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que seguir con el Señor y creyéndole a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Porque el Señor dice que debe ser probado por las obras y se convierte en un fruto permanente en nuestras vidas. Y toda acción de fe debe tener una evidencia de obediencia. O sea que la fe va ligada a la obediencia. Cuando tú te sometes al Señor, eres obediente, ahí vienen los frutos que tú vas a dar. Por eso el Señor te da esa semilla que comienza a crecer a medida que tú escuches y hagas las obras y que se convierten en fe. Mire lo maravilloso que es. Podemos ver esto en Mateo 15, 21, donde la fe de la mujer cananea. La mujer cananea se acerca al Señor con una dificultad muy grande. Era su hija la que estaba poseída. Y ella le dice: Señor, necesito que me ayudes. Pero el Señor no le atiende inmediatamente, sino que espera a ver cómo actúa ella, a ver cómo le habla ella. Pero ella lo sorprende diciéndole: Señor, yo no soy hija, pero yo aún como de esas migajas que caen de la mesa de tus hijos, de los que tú viniste a rescatar, de los que tú viniste a redimir, que es el pueblo de Israel. Yo soy cananea, pero no importa, yo como de esas migajas. Y el Señor le agradó tanto esa fe, que le dijo: mujer, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Porque eso a él la tocó. ¿Y qué pasó? Que cuando Dios le responde a esta mujer, la vida de esta mujer cambió y se transformó totalmente. La vida de su hija cambió y se transformó totalmente. ¿Por qué? Porque esa mujer ya empezaba a dar frutos en su vida de lo que había visto, de lo que había oído y de lo que Dios había hecho en su vida. Por eso, mis hermanos, es maravilloso cuando podemos ver esto. El don de fe. El don de fe se manifiesta para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. Es una manifestación del Espíritu del Señor dándote su fe para la encomienda o la operación espiritual, la cual va a ser que amerite una acción de fe más grande para un propósito específico. La medida de fe de Jesús en tu vida se activa y se desactiva. Requiere una medida de fe. Manifiesta el poder y la autoridad de Jesús. Alinea las circunstancias de su reino y su poder en la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos hace una encomienda, Dios necesita a veces llenarnos de su fe. El poder de Jesús en nosotros. Por eso se llama don de fe. Esto es algo momentáneo. Esto es algo que el Señor te usa para una encomienda específica aquí en la tierra, y que tú debes de estar alineado con el Espíritu Santo para que Dios te use de una manera sobrenatural en la tierra. Tenemos un ejemplo hermoso que fue el profeta Elías. Cuando el profeta Elías en Primera de Reyes 18:20 dice que Elías sacrifica a 450 sacerdotes de Baal. Eso fue algo maravilloso, eso fue algo grande. Un solo hombre. Él le dijo a ellos: solo yo he quedado. No hay ningún otro sacerdote del Señor, de Jehová. Pero yo estoy aquí entre ustedes. Vamos a ver quién es Dios. Se necesitaba que Elías tuviera una fe grande y maravillosa. Y es cuando el Señor derrama esa fe de nuestro Señor Jesucristo en él, para darle esa autoridad y para darle ese poder, y que Elías pudiera ser un vencedor en esos momentos.
Y miren que fue tan grande y tan maravilloso que Elí acabó con todos los sacerdotes, que Elí acabó con los sacerdotes de Acera. Dice que los degolló a todos. ¿Por qué? Porque fue algo sobrenatural que vino en él de parte de Dios y lo utilizó. Y cuando nosotros tenemos una encomienda de parte del Señor para hacer algo grande aquí en la tierra, el Señor nunca nos va a dejar solos. El Señor nos va a llenar de su poder. El Señor nos va a guiar y nos va a dar cada día más para que podamos hacer esa obra perfecta que Él nos mandó a hacer. Porque Él sabe que el ser humano es débil. Él sabe que nosotros dependemos totalmente de Él. Y ese es el don de fe, cuando la fe de nuestro Señor Jesucristo nos llena y podemos hacer cosas grandes que de pronto a un simple ser humano no se le puede dar. Vamos a hablar ahora de frutos de fe. En Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Dice Gálatas 5:5, porque en Cristo ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo la circuncisión ya no vale nada. Ahora Él está hablando es de nuestro corazón. Sino la fe que obra por el amor. Cuando ya nosotros pasamos de esa fe cualquiera y llegamos a una fe que es por amor al Señor, cuando ya nos movemos en fe aunque no veamos nada, cuando ya nos movemos en fe aunque ya no tengamos nada en la nevera, nos movemos en fe aunque nuestros hijos no estén con el Señor, cuando ya nos movemos en fe por amor al Evangelio, por amor al Padre, por amor a esa misericordia que Dios nos da cada día, en agradecimiento, entonces se va a manifestar la fe en tu vida. Entonces va a dar frutos. Y ese fruto que tú das va a alimentar a muchos. Porque las personas están viendo tu testimonio. Dice que es parte del carácter de Jesús desarrollado en nosotros. Cuando tenemos ese amor y esa fe en nuestras vidas, se desarrolla a través de los procesos vividos también. Cuando nosotros vivimos procesos difíciles, ahí está el Señor trabajando nuestra fe, está aumentando nuestra fe y está fortaleciendo nuestra fe. De pronto somos débiles y el Señor nos permite vivir un proceso difícil porque ahí Él afianza nuestra fe y nos usa para su gloria y para su honra. Yo creo que si les pregunto cuántos hemos pasado por momentos difíciles, yo creo que todos. Porque el Señor ha estado trabajando la fe en nosotros. Dice que es permanente en nosotros. Este fruto de fe debe estar permanente, dando fruto cada día. Cada día debemos de dar frutos, reflejar la naturaleza que Dios nos ha impartido, el ADN de Dios en nuestras vidas. Que nosotros donde lleguemos llevemos la palabra, que llevemos esos frutos de fe y de amor, de esperanza en medio donde no hay esperanza, nosotros hablemos de vida, donde no hay vida, hablemos de vida. Nosotros cada día debemos, pero es porque por la fe que tenemos en nosotros, que es impartida, porque es el reflejo de Dios en nosotros. Tenemos la naturaleza de Jesús y ella va a reflejar los frutos que damos y muchos pueden comer. Cuando nosotros empezamos a dar esos frutos, ¿verdad? ¿Cuántos no son alimentados a través de esos frutos? Cuando llevamos una palabra, cuando damos un buen testimonio, muchos van a seguirse de ese testimonio, muchos van a ser guiados, muchos van a seguir con nosotros, porque es el fruto que llevamos por medio de la fe, porque hemos creído que hay un Dios todopoderoso, hemos creído que Él vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Podemos creer que Él está sentado en su trono, que el Señor nos dio la autoridad como sus hijos, que podemos seguir caminando, que aunque no veamos las cosas, ahí estamos nosotros, porque es que el Señor es el que está con nosotros, el dador de la vida.
el dueño del oro y de la plata. Por eso cuando nosotros no tenemos nada, nosotros solamente vamos a Él y le decimos, Señor, no hay nada. Padre, pasa tu mano sanadora. Señor, somos tus hijos, ayúdanos. Padre, aquí está un pueblo que te ama. Estamos pasando momentos difíciles, pero debemos de llenarnos de esa fe sobrenatural en nosotros para poder alimentar, guiar a los demás. Para poder llevar esos frutos de nuestra vida en ellos y poder llevarle a los demás, a los que no tienen esperanza, a los que todavía no conocen al Señor. Nosotros somos esos mensajeros de parte de Dios que debemos de estar llenos de su amor, de su fe, de esa fe maravillosa que Él un día sembró en nosotros. Y que nosotros, a medida que la hemos ido alimentando, ella ha ido creciendo en nuestras vidas. Ella ha sido llenándonos más y más de Él. Y que en poco tiempo empezamos a dar esos frutos. Y esos frutos comienzan a llenar a los demás. Esos frutos comienzan a llegar a donde no ha llegado la palabra de Dios. Personas que ahora mismo están desesperadas. Pero qué tal si nosotros le llevamos esa palabra de amor, esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, que llegue a sus vidas y los confronte y diga, pero yo también tengo un Dios, yo también quiero tener la esperanza que tú tienes, yo también quiero llenarme de fe como tú estás. Qué hermoso, mis hermanos. Amigo que me estás escuchando, tienes un Dios, un Padre que te ama y que te espera, para que puedas descansar en Él, para que Él pueda tomarte de la mano y darte una esperanza de vida, darte una esperanza donde no hay esperanza, darte provisión donde no hay y derramar ese amor grande y maravilloso en ti. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Y por eso tenemos la capacidad de amar, porque es el amor de Dios en nosotros. Así que mi hermano, amigo que estás escuchando, tienes un Dios que te ama y que te espera. Dios mío, yo te doy gracias, papá. Gracias por esta palabra hermosa, mi Rey, que hemos podido, Padre, hablar. Gracias, mi Rey, porque tú estás aquí. Gracias porque solamente tú eres ese Dios grande, vivo y eterno. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Dios mío, yo te pido, Señor, por cada uno, Señor, de esos amigos que hoy escucharon tu palabra, que ellos puedan abrir su corazón a ti y decirte que te necesitan, que te aman. Gracias, Señor, que ellos puedan decir que te aceptan en su corazón como su único Salvador. Que ellos puedan decir, Padre, que tú estás con ellos, mi Rey. Gracias, mi Rey, que nuestra fe crezca cada día, que nuestra fe se alimente cada día y que podamos llevar esos frutos, Padre, para que muchos puedan alimentarse de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.